lo veas, y rápidamente llegas que tuvo que haber una lengua madre, antiquísima esa lengua. Y esa lengua madre, pues, no se parece a ninguna de las antiguas. O sea, no se puede parecer a ninguna de las antiguas. Bien, de todas formas... Eso te va conduciendo a que tiene que haber una lengua suficientemente milenaria, vamos a decir así, que quiera ocupar, que pretenda ocupar ese puesto. Desde luego, la hebrea no. La hebrea no. Bien, de todas formas... La aramea fue la lengua que hablaron los hebreos. Bien. Después. Bien. Bueno, dejando eso como teoría, centrándonos en que eso es una teoría, vamos a entrar vamos a entrar en coloquio y vamos a debatir esto con otras teorías y con otras posturas. Para eso tenemos hoy con nosotros, nos acompañan Jesús Pablo Domínguez. Hola, Jesús Pablo, es investigador de cultura vasca, si me equivoco él me corregirá. Y asimismo tenemos con nosotros a Juan José Revuelta. Hola. Es profesor de lengua vasca. Bueno, todos hemos visto lo que hemos comentado anteriormente, las teorías de Andini, y bueno, vamos a ver si efectivamente esto tiene su base. Cada uno podéis aportar aquí vuestros conocimientos, vuestras teorías, y bueno, pues cuando queráis podéis empezar simplemente pues a comentar lo que os apetezca. Es un coloquio abierto y desenfadado. Sí, bueno, antes que nada a mí me gustaría aclarar que de lo que primero que hay que venir a hablar aquí es, por lo menos de mi punto de vista, es de ciencia, ¿no? Ciencia intentando ser lo más científico posible. Efectivamente. Mi punto de partida de principio es totalmente diferente al que tiene el señor Andini, ¿no? Pues porque él mismo ya se califica como místico y cree en la Biblia, por ejemplo. Y yo no tengo una posición de ese tipo, ¿no? Yo de lo que puedo hablar es de lo que se conoce sobre el euskera como lengua y de lo que se puede conocer por lo que he leído de otras lenguas del mundo en este momento y demás. Creo que, aunque se habla mucho de la lengua que hablaba Noé, de otra serie de cuestiones, no se aporta ninguna prueba. Es decir, es un discurso que está bien lógicamente estructurado, pero pueden ser perfectamente todo mentiras, ¿no? Pues yo puedo decir perfectamente, como he dicho antes de entrar aquí, que yo sin haberle visto nunca, pues este señor ha estado comprando carne esta tarde a 800 pesetas el kilo y luego las ha comido y luego se ha hecho la siesta. Es una cosa perfectamente lógica, pero puede ser que no sea verdad, porque yo no sé exactamente lo que él ha hecho. Hombre, de todas formas, Juanjo, nadie hemos estado allí para contarlo. Eso es evidente, ¿no? Dices, realmente tienes tu razón al decir que vamos a ser lo más científicos posibles. Es una cosa un tanto estructurada, no deja de ser una hipótesis, puesto que se tiene que demostrar, y una teoría es cuando está demostrada una hipótesis. Evidentemente no deja de ser una hipótesis, pero es que al respecto, con la lengua vasca, realmente no hay una teoría digna de decir vámonos a la base científica que es así. Entonces, yo hace un poquitín de abogado del diablo. Tanta razón puedes tener tú como tanta razón puede tener Andini. No, todavía no he dicho nada. No, por supuesto. Yo todavía no he dicho nada. Porque si un señor diría, no, yo tengo la panacea, puesto que yo demuestro en teoría y científicamente que la lengua del euskera proviene de tal parte, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No hay nadie que tire toda esa hipótesis, llega a ser teoría y se implanta como tal en la ciencia. Efectivamente. Entonces, señor Andini, bueno, pues lanza una hipótesis, que no deja de ser una hipótesis un tanto estructurada, muy polémica, por cierto, también tengo que decirte. Y la ciencia moderna, por llamarlo de alguna forma, se agarra a lo que puede. Lo último que yo tengo entendido es que proviene del Cáucaso, realmente un sabio bastante impuesto en el idioma del euskaldun, que tú lo conocerás, se llama Pierre Lafitte, que es catedrático creo que de la Universidad de Burdeos, vamos, es una eminencia en todo esto. Pues él dice que hay subgrupos de indígenas y aborígenes que tienen algo común con el idioma del euskera ya en el Cáucaso. O sea, es al último que sé yo, pero no deja de ser también una hipótesis. Con esto no quiero decir de una u otra forma que te esté quitando la razón, ni te la estoy quitando, y aparte que aquí no se viene a imponer ninguna razón. Ni te estoy quitando ni te estoy dando, pero es que la balanza está ahí. O sea, a mí un señor me dice una hipótesis muy estructurada, muy polémica, demasiado polémica posiblemente, y me agarro a la ciencia, y la ciencia no va más allá de la hipótesis anterior. Entonces, bueno... Hay una serie de argumentos que habría que considerar. Yo pienso, a la hora de ir a corroborar esa teoría, vamos a ver, que es una teoría,
pero yo creo que tiene visos de moderno en realidad. Yo creo Una que- de ellas es lo que decía de la etimología del nombre vasco, y otra es lo del arca. Ya hemos visto, no sé si se ha proyectado el dibujo Sí, antes del arca, del dibujo de Calvet modificado por mí. Sí. Yo no puedo atribuir al arca una forma paralelipédica. Sencillamente a Calvet lo que le falta es el tejado de los aguas. Pero puesta el tejado de los aguas en el último piso de del arca. del arca, aparece clarísimamente la estructura de la echea, de una casa vasca. Lo que pasa es que Y es muy hay un significativo. problema. Vamos a Hay un escuchar a- problema, porque Sí. estamos hablando, a Pablo. en primer lugar, de teorías, y lo que habría que ir más allá de contestar un poco a Aita Barandiarán. Yo pienso que aquí, en el lema del tema vasco, habría que citarle varias veces, por el problema de que gracias a él le demos los estudios que se conocen sobre el origen del hombre, porque estáis hablando de la lengua, pero la lengua no sale sola, la lengua la produce alguien. Entonces hay que conocer primero el tema histórico, o sea, la trascendencia histórica. Antes comentabais y hablabais del troglodita. Yo diría, y le pondría un nombre, hombre primitivo. Tenéis que pensar de los primeros habitantes que vivían aquí en el País Vasco. No habéis dicho absolutamente nada de eso, habéis situado el origen en lugares mucho más lejanos de aquí que no venían al caso. A pesar de que sea una teoría, habría que comentar, pues hace 75.000 años, cuando se podría considerar, si no nos ceñimos a un tema político, el primer vasco que vivió o pululó por esta tierra, que fue un hombre neandertal. Anterior a él ya existían otros hombres primitivos, de los cuales no han quedado ninguna evidencia en huesos, pero sí sus herramientas, lo cual denota una inteligencia. De él al hombre de Cromañón han pasado alrededor de otros 55.000 años, que tampoco se ha hablado de él. Y realmente es de ahí donde algunos investigadores empiezan a ver el enigma. Realmente no existe, realmente no hay un enigma del pueblo vasco. Y con referencia a las casas, el tema del caserío, tal como lo conocemos hoy en día, de doble piso, con el pajar, el lugar para estar, De triple piso. triple piso, si haces un repaso a la historia, te darás cuenta de que a lo largo de nuestra trascendencia histórica ha habido innumerables tipologías de viviendas. En la época antigua, en la época del hombre primitivo, eran las cavernas. En la época del hombre de la era del bronce, existían unas chozas pastoriles a modo de las primeras casas de los pastores. En la época celta son las casas circulares, incluso a veces rupestres, como la tipología gallega. En la época romana es lo que más acerca ya a una vivienda de 4 paredes, con tejado, etc. Y luego ya, ¿en qué época aparece la casa? O sea, aparece en una época posteriormente, siglo XII, siglo XIII aproximadamente. No existe, situarla en el paraíso ya con esa forma es un poco descabellado. Bueno, no está tan lejos del paraíso, ¿no? Según las cronologías,